Rápidamente nos vamos a Reino Unido, nos vamos a Inglaterra, porque allí hay una médica graduada en nuestra Universidad Nacional de La Plata, la doctora Marta Cohen. Ella es patóloga pediatra, y recibió, esto tal vez es anecdótico, pero no menor, fue nombrada miembro de la Orden del Imperio Británico en época de pandemia por un trabajo fantástico que hizo sobre niños que morían y las mamás eran culpadas en todo caso por esto, y el tema pasaba por la muerte súbita. Y ahora, y ya la saludo, me llamó mucho la atención cuando la doctora Marta Cohen habló sin pelos en la lengua sobre la importancia de quedarse dentro de la Organización Mundial de la Salud y los riesgos que traería para nuestro país salir de ellos. Doctora, buen día, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. Hola, bueno, gracias por llamarme, muchas gracias. No, Sí, sí, es muy preocupante lo que vos decías, sí. sí. ¿Nos lo puede argumentar la preocupación de por qué salirnos? Yo no sé si lo va a lograr el gobierno de Milei, pero digamos, está en agenda. Claro, bueno, hay que dar un preaviso de un año. Uh-huh. Es decir, que nos vamos ahora, Sí. pero en realidad se hace efectivo en un año. Uh-huh. Argentina paga 8 millones, colabora con 8 millones de dólares anuales a la OMS, que nos ahorraríamos, el gobierno se ahorraría, pero en realidad es preocupante que son 196 países los que no pertenecen a la OMS, los que pertenecen a la OMS. Ahora sería Estados Unidos y Argentina dejarían de pertenecer y Liechtenstein nunca perteneció. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Cuando en una situación de pandemia vamos a estar en una situación de diferencia con otros países que pueden tener un plan global de pandemias. Es decir, lo que alude el gobierno es que la Organización Mundial de la Salud manejó mal la pandemia. Es verdad. Por supuesto, no le voy a quitar méritos o a decir algo que no es verdad, es verdad. Pero también es verdad que había una Organización Mundial de la Salud que se puso las pilas tarde, que podría haber evitado la pandemia, pero que una vez que se declaró la pandemia, lo manejó lo mejor que pudo porque no había un plan. Entonces, lo que para mí hay que hacer es quedarse dentro de la Organización Mundial de la Salud y exigir que haya un plan y ser parte de conformar un plan que estemos listos para una pandemia o para otro brote epidémico. Porque vos fijate qué pasó con el Mpox, que es la viruela de simia, ¿no? Uh-huh. Que se llama Mpox ahora. Y que cuando surgió hace 2 años en el Congo, que todavía hay muchos casos, uh-huh. Pero rápidamente la Organización Mundial de la Salud detectó que había un brote epidémico, identificó el virus, identificó los pacientes, pasó alertas a países que tuvieron casos como España, Argentina, uh-huh. Inclusive el Reino Unido, Europa, Estados Unidos. Consiguió las vacunas rápidamente, vacunas que estaban en desuso, porque es la vacuna de la viruela. Uh-huh. Consiguió las vacunas rápidamente y puso un plan de acción, qué proteger, quién proteger, cómo, etcétera, a quiénes vacunar. Eso puede volver a pasar. Un riesgo ahora es el H5N1, que es la gripe aviaria, uh-huh. Que ya están los animales en las vacas en Estados Unidos, y que el riesgo es si se transmite de hombre a hombre. Por ahora no. Pero si pasa a ser interhumano la transferencia, vamos a estar fritos. O sea, la realidad es esa. Entonces, no ser parte de algo que planea la salud global, porque no nos olvidemos que nosotros nos diferenciamos en países y tenemos aduanas y pasaporte, inmigrantes legales e ilegales, pero en realidad el virus viaja de un lado a otro. Claro. Entonces, las enfermedades son globales y tenemos que pensar el mundo como uno solo, sin fronteras. Entonces, el riesgo que enfrenta Argentina es, el gobierno dice, vamos a ser parte de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Perdón? Eso es América, pero en realidad el Mpox vino de África, el COVID vino de China, cuando estuvo el MERS, que también tuvo riesgo de hacer pandemia, de los camellos de Arabia Saudita. Es decir, lo más probable
es que si hay un brote epidémico severo va a venir no de América, sino de África o del sudeste asiático. Y lo que mucho más me preocupa, mira, acabo de hacer un video que lo voy a subir más tarde al Instagram, que mi Instagram es @drmartacohen. Lo que te voy a decir es lo que subí. El gobierno de Estados Unidos, que obviamente es el que primero da el paso, Argentina lo da después. El gobierno de Estados Unidos, que va a desafectar a la Organización Mundial de la Salud con un presupuesto altísimo del 18% de su presupuesto, que la salud global va a temblequear porque la OMS se va a tener que redefinir. Pero acaba de anunciar el ministro de Salud, Robert Kennedy, que del presupuesto que maneja, que es 1.7 trillones de dólares, le va a quitar todo lo que sea para investigación de enfermedades infecciosas. Imagínate, o sea, cuando las pandemias, que el riesgo que tenemos va a ser de una infección. Entonces, ya las investigaciones de la vacuna del VIH cesaron a partir de la semana pasada. Las investigaciones de la malaria, de tratamientos, la malaria está en aumento, cesó. O sea que realmente hay una... el mundo, o sea, va hacia una desinversión en salud que va a tener consecuencias. Claro. La verdad que no se puede entender, salvo el querer mostrar algo momentáneo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nosotros en Argentina decimos después, el collar es más caro que el perro. En el sentido de todo lo que va a costar, si es que hay interés en eso, ¿no? Si gobiernan quienes no les importa a la gente, bueno, mira, moriremos. Ahora, si después gobiernan quienes le importa a la gente, deben hacerse cargo de cuantiosísimos gastos para ir atrás de este hecho. Sí, pero bueno, vos pensás que el Robert Kennedy es antivacunas, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, obviamente, está todo dirigido con una mentalidad que es diferente a la que estábamos acostumbrados. Vos fíjate que el presidente Bush, también conservador como Trump, fue el que instituyó todo esto de la inversión en África para las infecciones del VIH, de la malaria, todo, y otro conservador, republicano, como Trump lo corta. Pero no, esto va a tener consecuencias increíbles. Mirá, la muerte súbita, que es lo que vos estabas mencionando, porque es uno de mis temas, ¿no? Nosotros tenemos la reunión anual, cada 2 años hacemos un congreso, y este año se hacía en San Diego. Con el recorte de gastos no se puede hacer ahí. O sea que vos fijate hasta lo que va a influenciar hasta investigaciones de muerte súbita, o sea, lo que es mejor prevenir que curar, ¿no es cierto? Entonces es mejor parar una pandemia cuando es un brote epidémico y no llega a ser pandemia, parar una infección con vacunas, hacer tratamientos, prevenir la muerte súbita. Bueno, todo eso de repente se dio vuelta. Así que estamos en una encrucijada fatal. El otro día conversaba con el doctor, un argentino también, el doctor Eduardo Bruera, que él está en Estados Unidos, y él ya una persona más grande, y me decía, yo no sé si lo voy a ver, pero estamos en los albores de encontrar la vacuna para el cáncer. Él trabaja en esto. Sí, absolutamente. Y dice, bueno, por el momento ya hay muchos cánceres que se vuelven crónicos. Digo, ¿para qué nos sirve, en todo caso, todo esto si no lo vamos a poder, entre comillitas, disfrutar? Sí, absolutamente. Bueno, lo que tiene el gobierno de Kennedy es que dijo, o sea, la administración de Kennedy, que así como va a disminuir en infecciones, va a aumentar en cáncer las investigaciones o los dineros. Pero es un poco... por ejemplo, hay cánceres que tienen que ver con los virus. El virus de Epstein-Barr puede producir linfomas. El papiloma virus humano puede producir cáncer de cuello. Es decir, que el Helicobacter pylori, que es una bacteria, predispone al cáncer gástrico. Es decir, que los virus y las bacterias también están involucrados, combinados con un huésped susceptible en producir cánceres. O sea que todo está interrelacionado.
y por ejemplo, las infecciones también tienen que ver con la microbiota, y la microbiota Claro. tiene que ver con el cáncer. Es Claro. decir, que realmente no podemos decir, no, nos dejamos de lo que sea virus y bacterias y nos vamos al cáncer, porque están interrelacionadas. Pero con respecto a las vacunas del cáncer, Mm. es verdad, es absolutamente, y eso es algo positivo que dejó la pandemia. Ujú. La pandemia, el matrimonio turco que estaba investigando las vacunas para el cáncer con la metodología del ARN mensajero, cuando surge el COVID, pasan con esa tecnología a las vacunas y surgen las vacunas de Pfizer y Moderna. Se logró en 10 meses una inversión en ciencia, tecnología y financiera de 15 años. Vos fíjate, en 10 meses. Entonces eso ahora se está aplicando para el cáncer. Y ya en Londres hay 10.000 pacientes hay un dinero para un ensayo clínico de 10.000 pacientes con melanoma, que es un cáncer de piel muy, muy agresivo, Sí, que sí. se están tratando, claro, se hace la genética del cáncer y se hace una proteína que va a ser un bloqueador o un estimulador, o va a tener distintas funciones porque es específico por cáncer y tiene que ver con la mutación que tiene ese cáncer. Pero sí, esa es, va a ser, por eso ahora hablamos de medicina personalizada. Claro, doctora, a propósito de esto, leí el otro día por Liquidei, me parece, otro profesional, también argentino, el doctor Klaus Senclusen, que se había especializado en el mapeo del cáncer, abandona su área por las trabas que ya la nueva gestión pone, ¿no? O sea, fíjese. En Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Sí, absolutamente. Mirá, yo tengo una prima, tengo familiares que trabajan en Estados Unidos y gente que trabaja en el FDA y ya están cambiando todos. Si vos antes era LGTB amable o tenías relaciones con LGTB y eras friendly, ahora ya no. Entonces están quitando todo eso de los posteos y demás porque ya cambió absolutamente. Claro. Y es triste, ¿no? Porque en realidad, cambia el gobierno, pero las personas seguimos siendo las mismas. Así es. Pero bueno, doctora, es así. En algún momento usted habló sobre una próxima pandemia. ¿Qué se visualiza? ¿Ante qué nos vamos a exponer? Bueno, le dicen la enfermedad X porque nadie sabe qué es, pero la verdad es que las pandemias comenzaron cuando el hombre pasó de vivir nómade a vivir en comunidades agrícolas hace 10.000 años. Y siempre ocurrieron, y fíjate la pandemia de la plaga, que diezmó al 40% de la población europea, y hubo un avance de los genes porque los que sobrevivieron tenían una genética específica y los que se murieron eran más susceptibles porque tenían otros genes. Bueno, luego vino más recientemente a la pandemia de la gripe española, que se murió 40, 50 millones de personas, no había vacunas, ni Organización Mundial de la Salud, ni plan de pandemias, ni nada. Y ahora tuvimos esta pandemia, murieron 7. Vos fíjate la diferencia, 40% de la población, 40, 50 millones de personas, 7. Es decir, que porque hemos ido avanzando en los planes, en las vacunas y en las detecciones y en los tratamientos. La enfermedad X, que se sabe que va a haber otra pandemia porque siempre ocurren, no se sabe de dónde es ni nada, pero se piensa que va a ser modelos matemáticos han dicho, va a ser un virus, y es más probable que venga de África, y que también los murciélagos, como tienen una capacidad de vuelo de 150 kilómetros diarios, van a contribuir, así como contribuyeron con el COVID, van a contribuir también en el traslado de un mamífero a otro, hasta que el problema es que salte el mamífero hacia el humano, ¿no? Que somos una de las 6.000 especies de mamíferos, y bueno, que surja de ahí. Por eso es muy importante seguir manteniendo el control de las epidemias zoonóticas, porque va a ser seguramente de un virus animal que muta y pasa al humano. El riesgo en este momento es el H5N1, que tiene un 50% de letalidad, que se contagia de aves o de otros mamíferos como las vacas, por ejemplo. En Estados Unidos ha habido, en Argentina, ha habido los lobos marinos cuando aparece, eso es H5N1. Y el riesgo es que pase a gripe interhumana.
Y ahí, bueno, eso podría ser una posible pandemia. Por eso lo importante es hacer el mapeo constantemente, identificar los brotes y evitar que se pase a pandemia. Pero para eso se necesita una inversión que en este momento se está retrotrayendo. Claro. Doctora, un placer, ¿eh? ¿Cómo anda su marido, ese barítono? ¿Era cantante de mi ópera? esposo tenor, ¿no? Canta, es tenor, sí, y arquitecto, y ahora está trabajando, y yo los lunes no trabajo, así que lo bien. Disfruta. Doctora, los lunes no trabajo, no. Un placer enorme. Muchas gracias. No, a usted, gracias, y gracias por todo su trabajo, un placer enorme. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao. La doctora Cohen, la doctora Marta Cohen, un encanto de persona, esta patóloga, pediatra, residente hace mucho tiempo en Reino Unido y que como, la reina tiene por costumbre premiar a gente más por su trabajo, no por donde viene, y fue distinguida por este reconocimiento, porque insisto, cuando ella llegó le impactó que hubiese mujeres condenadas por el fallecimiento de bebés, y resulta que logró una baronesa cuyo nombre ahora no me voy a acordar, y alguien, el segundo de Microsoft, que perdiera prematuramente por muerte súbita a su bebé, entonces dio dinero para que la baronesa lo que hizo fue decir todo bebé que muera antes del año que vaya a un que sea estudiado, que se le haga la cuestión forense para ver qué pasó. Y ahí descubrieron que había 3 mujeres mal condenadas, porque no había sido un descuido, ni mucho menos, sino que los bebés habían muerto por muerte súbita. A partir de ahí empezó toda otra mirada sobre esto y la prevención sobre la muerte súbita de los bebés. Para este ciclo lectivo 2025 ya